Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta de Juan, del apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 3. Habíamos dejado la última vez en el versículo 3. Hoy vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Luego vamos a orar pidiéndole al Señor nos guíe, pero vamos a leer versículo 4 de primera de Juan 3. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Está hablando de Jesucristo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Señor, como oraba recién Nico, cuida nuestros corazones delante de tu palabra, que sea el temor a ti y el temor a tu voz por medio de tu palabra la que guíe nuestras vidas en esta mañana, Señor. Rogamos que nos ayudes a comprender esta porción que hemos leído. Padre, que esto ayude a tu iglesia a afirmarse en las verdades del Evangelio. Y si hay corazones que aún no te conocen, Padre, como siempre pedimos, tengas misericordia de ellos y le muestres el único lugar donde pueden encontrar perdón de pecados, salvación y vida eterna en tu Hijo, el Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén. ¿Qué es el pecado? Bueno, esa era la pregunta que nos hacíamos en el título de la predicación de hoy. ¿Qué es el pecado? Parece una pregunta sencilla y de hecho creo que la mayoría de las personas, a cualquier persona, uno le pregunta, bueno, ¿qué es el pecado? Sea o no sea creyente, sea o no sea cristiano, usted le pregunta a alguien que le dé una definición de pecado y se la puede dar. Si usted busca en Wikipedia, por ejemplo, Wikipedia es como el viejo Encarta, ¿se acuerdan del Encarta? Ya me deschavé. Wikipedia dice acerca del pecado y va a encontrar la siguiente definición: el pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. En teología moral se lo considera un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Por extensión, se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo, o que falta a lo que es debido. Por otra parte, la Real Academia Española define pecado como transgresión consciente de un precepto religioso, cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Bueno, es parecido la Real Academia con Wikipedia. Quizá la mayoría de las personas tienen en su mente que pecado es todo lo malo que hacemos. Y como todos en algún punto de la vida hemos hecho algo malo, concluimos que, bueno, todos somos pecadores. Esa es la lógica. Pero otro concepto u otra pregunta que muchas veces no nos hacemos es: ¿qué es ser pecador? ¿Qué es ser pecador? Bueno, según las definiciones que vimos, ser pecador, lógicamente, se aplica a la persona que peca o puede pecar. O sea, alguien que peca es pecador. Pero una tercera pregunta que podemos hacernos es: ¿por qué pecamos? Dijimos, bueno, ¿qué es el pecado? ¿Qué es ser pecador? Pero una tercera pregunta es: ¿por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? John Piper,
se pregunta también esto y dice en un artículo de él, dice, ¿por qué pecas? Si quieres saber cuál es la dinámica que mata el pecado y crea el amor, deberías preguntarte, ¿por qué peco? Y sigue diciendo Piper, te diré por qué lo haces. Pecas porque el pecado te hace promesas y tú las crees. Pecas porque el pecado te hace promesas y tú las crees. Y sigue diciendo, la única manera en la que el poder del pecado puede ser roto es mediante la presencia y la promesa de un placer superior. Está hablando de Jesucristo. La naturaleza de la fe salvadora es la misma que la de estar satisfecho en Jesús. Y es el poder que le quita su fuerza irresistible al pecado. Precioso. Claro, Jesucristo, el mayor placer del creyente, la mayor satisfacción, es lo que le quita fuerza al pecado en nuestra vida. El argumento que acá presenta Juan, en esto que leímos, va desde el versículo 1 del capítulo 3, y uno lo podría extender hasta el versículo 22 de este mismo capítulo. Pero es interesante porque está marcado de forma llamativa por dos imperativos. Uno lo vimos la vez pasada, en el versículo 1 hay una exhortación a ver, mirad. Versículo 1 del capítulo 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Le está hablando a los creyentes. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esta exhortación de mirar, de asombrarse en que el nuevo nacimiento dado por Dios por medio de Cristo es la máxima expresión del amor de Dios Padre. Un amor que entonces tiene implicancias, como dijimos el domingo pasado, en la esperanza de los cristianos. Y esto pone la mira en el regreso de Cristo. Y eso, a su vez, nos da una esperanza que motiva a manejar una forma de vida diferente. De hecho, lo dice en capítulo 3, versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en el regreso de Cristo, en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea, procura esta pureza por causa de esta esperanza, de este regreso de Cristo. Por eso después va a argumentar que el pecado es incompatible con la vida del Hijo de Dios, porque el pecado es un rechazo a la voluntad de Dios. Eso es el pecado. De ahí que el segundo imperativo, lo vamos a ver en versículo 7, es no dejar que nadie los engañe. Interesante. Versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe, y es un imperativo. Y dijimos que los imperativos no son opcionales, es algo que el cristiano tiene que hacer. No es opcional. Nadie os engañe. Nadie os engañe con este tema de cómo vivir. Los que dicen ser hijos de Dios, pero viven como el diablo, están mostrando entonces su verdadera paternidad, que no son hijos de Dios. Porque no es solo lo que se dice, sino cómo se vive, lo que va a distinguir, y esto lo vamos a ver, lo que distingue a los hijos de Dios con los que no lo son. ¿En qué se ve en la práctica? Versículo 10 lo vamos a ver, en el amor a los hermanos. Entonces, la idea del pasaje de hoy es que la manera de vivir pone de manifiesto si hemos nacido de Dios o no. La manera de vivir, es lo que dice Juan acá, pone de manifiesto si somos o no hijos de Dios. Los que han nacido de Dios no pueden pecar, y esto quiero hacer un énfasis acá, los que han nacido de Dios no pueden pecar de la manera específica que lo hacen los no creyentes. O sea, el cristiano no puede pecar de la manera que peca un incrédulo, sino que debemos vivir conforme a cómo Dios quiere que vivamos. Y esto lo vamos a ver. Un sello de eso es lo que va a decir versículo 10, el amor por los hermanos. ¿Por qué? Porque hemos recibido el amor del Padre. Por eso, en primer lugar, vamos a tratar de responder qué es el pecado y cuál es su naturaleza, de versículos 4 al 6. Y luego vamos a preguntarnos quién es nuestro Padre, versículos 7 al 10.
Versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, las cosas parecerían muy claras para Juan. Juan muestra la verdadera naturaleza del pecado, no como actos aislados, individuales, sino como algo originado desde una actitud que muestra molestia hacia las exigencias morales de Dios en la vida. Eso es lo que está planteando Juan acá. Es algo, no es los pecados en formas individuales, usted lo puede ver de manera individual, pecado tal, los puede hacer una lista incluso, pero acá Juan está tratando otra cosa, y está tratando sobre esta actitud que muestra una molestia hacia las exigencias que Dios tiene en su palabra. Una actitud a la que Juan denomina acá como alei o antilei, o en el griego anomia. Anomia. Tanto la Reina Valera, que algunos pueden tener, como la Biblia de las Américas mencionan y dicen la frase infracción de la ley. Pero es interesante porque es una sola palabra. La palabra infracción en realidad no aparece, sino que aparece una sola palabra que incluye la infracción de la ley. Literalmente sería que quien comete pecado es anomia, porque el pecado es anomia. No solo es alguien sin ley, sino que es antiley. Es antiley, pero parecería algo obvio, porque tanto para los hermanos que leyeron esto, como para nosotros, decir que todo pecado es infracción de la ley es como una obviedad. Entonces, ¿qué está queriendo decir Juan acá? Porque ser antiley no significa solamente infringir la ley. ¿Se da cuenta? Ser antiley no es solamente infringir la ley, significa desprecio y rechazo a la idea misma de una ley a la que nos debemos someter. Es rechazo, no quiero, lo rechazo, soy antiley. Los incrédulos, por ejemplo, y los ateos rechazan a Dios por esta idea de que exista un ser al que tienen que someterse. Eso, el incrédulo, usted le predica el Evangelio y no tiene problemas en escuchar el Evangelio. Tiene problemas en saber que Dios es la autoridad suprema, que Dios es soberano y que Dios hace lo que quiere. Ese es el problema que tiene como base. No quieren ponerse bajo la autoridad de Dios porque anomia, en definitiva, es rechazar la ley de Dios, pero sí es rechazar la ley de Dios, pero es rechazar al Dios que ha dado sus leyes. Ese es el punto. El Dios que ha dado las leyes, a ese rechazamos. Somos anómicos, anti-ley. Estamos rechazando no la ley en sí, sino a su autor. Es un rechazo a la autoridad de Dios, a la exaltación de su ser. Y esto es algo innato en nuestra naturaleza pecaminosa. Nos resistimos a la idea de someternos a una autoridad más alta que nosotros. Nos resistimos. Lo hacemos incluso desde en todas las áreas de nuestra vida y desde que somos pequeños. Nos resistimos a nuestros padres. Nos resistimos a nuestros maestros. Nos resistimos a la fuerza pública. Nos resistimos a los gobiernos, nos resistimos a nuestros jefes, a cualquier tipo de autoridad en nuestra vida, nos resistimos. Eso está en nuestro corazón. Lo rechazamos. En el Antiguo Testamento se registra un libro, el libro de los jueces, y destaca de principio a fin algo impresionante. La frase, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la idea. Anomia. No quiero autoridad, no quiero saber nada. Y de hecho, desde el Edén, nuestro corazón ha optado por la anarquía, rechazando la autoridad de Dios. Y desde este corazón sin ley, entonces, mi hermano, no es extraño que surjan todo tipo de actos pecaminosos. No es raro. Anomia, entonces, es el resultado de corazones rebeldes. A eso se refiere Juan. No se refiere solamente a, infrinjo la ley, paso el semáforo en rojo. No, está hablando de algo mucho más profundo. Mucho más profundo. Anomia
es el resultado de corazones rebeldes. Anomia se refiere a aquellos que resueltamente le han dado la espalda a Dios. No quieren saber nada con Dios. Le dan la espalda, al punto que no pueden, obviamente, no pueden ser considerados su pueblo. Esta palabra, anomia, es una palabra que utiliza nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice, pasaje muy conocido, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de anomia, de maldad. Tremendo. Claro, esta gente había hecho cosas para el Señor. Estaba súper convencida de que, claro, Señor, ¿cómo no me vas a dejar entrar en tu reino? Pero el Señor mismo le declara, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de anomia, de maldad. De anomia porque se rebelaron contra Dios. Todo lo que hicieron, lo hicieron por sus intereses, pero no tenían en cuenta a Dios. Y el apóstol Pablo usa este término para hablar lo vimos en Tesalonicenses, para hablar del hombre de maldad, del hombre de pecado. Es un hombre anómico, un hombre que va a surgir en los tiempos finales, pero que se registra. Y esta es la naturaleza del pecado de los anticristos que vimos en capítulo 2, de acá de Primera de Juan. En capítulo 2, versículo 18, dice que han surgido muchos anticristos. Bueno, está es la misma idea, la anomia. Esta es la naturaleza del pecado. Y esto es un asunto serio, porque no podemos esperar la aparición de Cristo, esta esperanza que los cristianos deberían tener. No podemos esperar eso y al mismo tiempo seguir pecando o seguir viviendo en el pecado, que significa a su vez rebelión contra Dios. ¿Se da cuenta? Esa es la lógica que maneja Juan. El pecado no es un asunto de pequeñas faltas aisladas. El pecado es la señal de ponerse del lado del máximo enemigo de Dios. ¿Se da cuenta? Eso lo va a tratar en versículos 8 al 10. Por eso versículo 5 enfatiza esto y dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Juan no quiere acá asegurarle a los hermanos, que muchas veces se usa este pasaje para asegurarle a los hermanos que sus pecados han sido quitados. No está apuntando a eso. Si bien lo dice, ya se los ha dicho. De hecho, en capítulo 2, versículo 1, les dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y después en versículo 12, de vuelta, les dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Por su nombre. Entonces, más bien lo que está diciendo acá Juan es que Cristo, Él vino a quitarlos, obviamente, pero se está poniendo en una posición de oposición al pecado. Eso es lo que quiere enfatizar Juan acá. Cristo es opuesto al pecado. No solo eso, sino que dice el hecho de que no hay pecado en Él. Enfatiza aún más esa oposición al pecado. Él es justo, leímos recién en versículo 1 de capítulo 2. Él es puro, como dice versículo 3 de capítulo 3. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cristo es justo, es puro. Es una idea que está confirmada en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, su pueblo, por lo menos, debe ser opuesto al pecado, en este sentido de rebelión contra Dios. ¿Se da cuenta? Esto es lo que quiere Juan afirmar en los creyentes, teniendo en cuenta a los anticristos. Juan quiere enfatizar en eso. Y así se desprende
la idea que leemos en versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Bueno, permanecer en Dios, dice Juan acá, significa abstenerse de pecar. Pero sin duda es una declaración que genera dificultades. Dos dificultades por lo menos. Primero, Juan, y recién leímos, admite la posibilidad de que los creyentes pequen. Recién lo leímos. Y de hecho en capítulo 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Después en versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Y al final, incluso capítulo 5, versículo 16, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, eso lo vamos a explicar, no se preocupe, cuando lleguemos al capítulo 5 lo vamos a explicar, no es el tiempo ahora. Incluso hay muchas exhortaciones a vivir la justicia de Dios, no pecando. Entonces, esa es una primera dificultad. La segunda dificultad es nuestra experiencia personal. Lamentablemente. Pocos cristianos pretenderían decir que viven sin pecado o viven libres del temor de caer en la tentación. La gran mayoría de los cristianos, por no decir todos, los verdaderos cristianos, tendrían que confesar que continúan siendo pecadores. Y muchos teólogos incluso negarían cualquier posibilidad teórica de perfeccionismo o impecabilidad. De hecho, hay algunas iglesias que plantean eso, que hay un proceso en el cual el cristiano llega a ser impecable, y eso no es real, es mentira. Por eso la necesidad de ser glorificado. ¿Para qué voy a ser glorificado si ya soy perfecto? No, voy a ser glorificado porque justamente hay un problema todavía con el pecado, el viejo hombre que mora, y Pablo lo menciona en Efesios. Entonces llegar a este versículo nos genera cierta incomodidad, ¿no? Y preguntarnos, bueno, ¿cómo alguien puede permanecer en Cristo de esta manera? Porque pecar acá es mutuamente excluyente con permanecer en Cristo. ¿Cómo se resuelve esto? Y es una dificultad del pasaje, pero no lo vamos todavía a resolver. Juan lo que está empezando a hacer acá es como trazar una línea. Lo que está haciendo Juan acá es empezar a separar las ovejas de las cabras, dice un autor. Y es interesante, porque esta nos lleva a la segunda parte, al preguntarnos quién es nuestro Padre. Nos preguntábamos en primer lugar qué es el pecado, cuál es su naturaleza. Dijimos, en resumen, que los pecados individuales, los actos pecaminosos, son solo un reflejo de la anomia, de este corazón anti-ley, anti-Dios, que rechaza la idea de una autoridad como la del Señor, que nos diga cómo vivir. Porque eso es lo que nos choca, que nos digan cómo vivir. No nos gusta, naturalmente. El incrédulo naturalmente hace eso, y es una evidencia de muchos que incluso se dicen cristianos, pero quieren vivir como Frank Sinatra. Bueno, algunos son jóvenes, no lo conocen. Y él cantaba una canción a su manera, o a mi manera. Sí. Claro, el ser humano en su incredulidad quiere vivir a su manera. Entonces lo que hace Juan acá es empezar, como dijimos, a dibujar esta línea para saber quién es hijo espiritual de Dios o no. Es una falsedad afirmar ser hijo de Dios mientras se vive de una manera que contradice los estándares revelados de Dios. Eso es lo que está planteando. Acá no hay, y es hermoso, porque Juan, acá no hay neutralidad, no hay grises en Juan. O sos una cosa u otra. No hay, bueno, no, este está en un proceso. No. Juan plantea, es una cosa u otra.
Y en toda la carta Juan anula estos grises que puede haber en nuestra mente. Por eso les dice, versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Y por otra parte, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? Porque la práctica del pecado es algo característico del diablo. Y lo ha hecho, dice acá, desde el principio, desde el Edén. Los que pecan a la manera del diablo son del diablo. Recuerde el concepto de anomia, de rebelión contra Dios. No son hijos de Dios. Lo que hacemos revela, evidencia lo que somos, más allá de lo que digamos. Uno puede tener la doctrina correcta, uno puede tener la teología correcta, puede ir a una iglesia sana, pero lo que uno vive habla mucho más fuerte de lo que uno puede hablar con sus palabras. Por eso la pregunta a la que nos enfrentamos es, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi padre? ¿Soy de Dios o soy del diablo? No hay personas ahí en el medio que no son ni uno. No. Juan anula los grises. Desde el Edén, Satanás fomentó la desobediencia a Dios. Eso es lo que hizo Satanás. Esas son las obras de Satanás. Incluso es irónico, ¿no? Porque Satanás, ¿cómo justificó esto? Pareciéndose a Dios, queriéndose parecer a Dios. Porque les dijo a Adán y a Eva, van a ser como dioses. Entonces, bueno, ¿y qué está mal ser como Dios? Yo quiero imitar a Dios, ser como Dios. No, está hablando de otra cosa Satanás acá. ¿De qué manera nos queremos asemejar a Dios? En nuestra incredulidad, bueno, queremos rechazar su autoridad, queremos destronar a Dios y queremos pronunciar nuestras propias leyes. Eso es lo que queremos. Pero Jesucristo vino a destruir eso. Jesucristo vino a destruir eso. ¿Cómo? Bueno, dice ahí, para esto apareció el Hijo de Dios. Una frase que uno la lee y dice, bueno, pasa. Pero el apareció ese es interesante, pues está hablando de la encarnación. Él se manifestó, Él se hizo hombre para vivir la vida que ninguno puede vivir. La vida sin pecado. Por eso persistir en el pecado revela la presencia esta de la anomia. Y esto contradice cualquier afirmación de ser hijo de Dios. Aquel que persiste en el pecado, que se rebela contra Dios, que rechaza a Dios de plano. Lo que nos lleva al versículo, a uno de los versículos quizás más sorprendentes que acá menciona Juan, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dijimos, Juan no anda con grises, no anda con vueltas, no anda con grises. Este nacimiento divino, que es lo que está hablando Juan acá, es la explicación del carácter moral de un hijo de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. A quienes Dios regenera, Dios les da vida y les implanta esa vida divina. La simiente de Dios permanece en ellos. Y de esta manera, un hijo de Dios tiene asegurada la salvación. Puede discernir espiritualmente las cosas. Puede entender la palabra de Dios y su consejo. Dios le da poder para obedecer lo que Él demanda. Y así somos nuevas criaturas en Cristo. De ahí que Juan acá hace una declaración que asombra realmente. No puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, ¿cómo podemos resolver esto? Porque dijimos, Juan habla de cristianos que tienen pecado y que necesitan la sangre de Cristo y necesitan confesar. ¿Y cómo se resuelve esto delante de la experiencia de uno, de la experiencia personal del cristiano en la vida cotidiana? ¿Por qué en versículo 7 de capítulo 1 y en versículo 1 de capítulo 2 se menciona la sangre de Cristo como
el medio por el cual nuestros pecados son perdonados. ¿Por qué al final, como vimos recién, se anima a orar por los hermanos que pecan? Si un cristiano no es capaz de pecar. Eso es lo que dice, versículo 9. Bueno, algunos esquivan estas cosas. Y pues son problemáticas realmente. Pero es precioso cómo la misma palabra de Dios nos instruye y nos afirma. Eso es lo que quiere hacer Juan con estos hermanos. Instruirlos y afirmarlos en la verdad del Evangelio. Dijimos al principio, en versículo 4, qué es el pecado y cuál es su naturaleza. Dijimos en la idea del pasaje que los que han nacido de Dios no pueden pecar de la manera específica que lo hacen los no creyentes, sino que debemos vivir conforme a como Dios nos manda a que vivamos. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, de nuevo, volver a lo del principio, a lo que es la anomia. Juan está preocupado por el pecado que conduce al juicio final, a la anomia. Es decir, la rebelión y el rechazo a Dios, a su autoridad y a su palabra. O sea, persistir y ser tosudo en rechazar a Dios, en rechazar su autoridad, en rechazar su palabra, eso es anomia. Eso es anomia. Bueno, pero ¿qué pecado, Germán, no es anomia? Porque uno puede pensar acá, bueno, todo pecado es anomia, todo pecado es rebelión contra Dios. Pero ¿qué pecado no es anomia? Y esto acá separa Juan a los, como dijimos, a las ovejas de las cabras. El pecado que ha sido confesado y limpiado con la sangre de Cristo. Ese pecado no es anomia. Ese pecado no es anomia. El pecado que un creyente reconoce y confiesa es diferente, es muy diferente al de aquellos que se niegan a confesarlo y que se niegan a someterse a la autoridad de Dios, ¿se da cuenta? Por eso dijimos, los que han nacido de Dios no pueden pecar de la manera específica que lo hacen los incrédulos. No es lo mismo. No es lo mismo el pecado del creyente, que el creyente reconoce, que el creyente confiesa, a diferencia del incrédulo, que se niega a confesarlo, que se niega a someterse a la autoridad de Dios. Es el pecado de anomia que conduce a la muerte eterna, el que los nacidos de Dios no pueden cometer. Los que han nacido de Dios no pueden, en ese sentido, no pueden pecar. ¿Por qué? Y lo dice ahí, porque la simiente de Dios permanece en ellos. Y ellos han nacido de Dios. Entonces, el creyente no puede pecar de la manera que el incrédulo peca. Los cristianos, tengo que decir lamentablemente, podemos pecar aún. Pero si alguien realmente es de Dios, va a estar de acuerdo con Dios en que el pecado es pecado. ¿Se da cuenta? Si alguien es de Dios, si alguien ha nacido de Dios, va a reconocer que el pecado que está cometiendo es pecado. No lo va a racionalizar, lo va a confesar y lo va a rechazar y se va a apartar y va a seguir creciendo y va a avanzar porque ama al Señor y quiere estar bajo la autoridad del Señor. Como dice un autor, los cristianos se van a convertir en lo que son. Es una frase media rara, pero claro, los cristianos se van a convertir en lo que son porque ya son hijos de Dios, pero aún estamos en este cuerpo de muerte, como dice Pablo en Romanos, y necesitamos seguir avanzando, mortificando el pecado. No definir el pecado entonces tal como Dios lo define, racionalizar, como dijimos, un comportamiento y decir, bueno, no es tan grave, esto no es tan grave. Desafiar la autoridad de Dios en la vida, eso es anomia. Eso es anomia. El nacido de Dios no puede pecar así. ¿Se da cuenta? La diferencia. No es perfeccionismo.
pero la verdadera conversión es la que hace que creamos en la existencia y en la autoridad de Dios para nuestra vida y reconozcamos que nuestro propio pecado hizo necesaria la cruz de Cristo. ¿Se da cuenta? El creyente entiende delante del Evangelio, delante de la cruz de Cristo, que el pecado ha sido esa la causa por la cual el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Como señala un autor, nacer de Dios significa continuar siendo vivificado por el poder creativo de Dios. Ese nacimiento, lógicamente, no puede perderse o revocarse. ¿Se da cuenta? El que es nacido de Dios, eso no se puede revocar, eso no se puede perder. Y versículo 10, finalizando, Juan termina acá haciendo como una especie de resumen y expresa el fin por el cual escribe como lo hace y nos invita a preguntarnos quién es nuestro Padre espiritual. Versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Se da cuenta cómo sigue esta línea de pensamiento? Juan acá no busca confundir a los hermanos, no busca, sino que es directo y sin grises, como dijimos. O sos un hijo de Dios o seguís siendo un hijo del diablo. Bueno, la manera de vivir lo va a evidenciar, la manera de tratar con el pecado lo va a mostrar, pero también, como dice aquí, si vivimos la justicia y amamos a nuestros hermanos, eso también va a mostrar este punto. Y el punto es algo que va a continuar Juan en los versículos siguientes. Lo que sí es claro es que nadie puede tener la seguridad de la vida eterna si se dice hijo de Dios, pero elige vivir abiertamente como el diablo. Eso no es coherente. Y una de las evidencias se muestra en el amor a los hermanos. Por eso vivir justamente no es solo no pecar o mantenernos alejados de la maldad, sino positivamente manteniendo la actitud correcta hacia mis hermanos. Por eso, para terminar, solo algunas preguntas. ¿Hay algún pecado sin confesar delante de Dios? No deje de hacerlo. Si usted es un hijo de Dios, confiéselo delante de Dios. No deje de decirle a eso pecado. No le diga otra cosa. No, sabes que me equivoqué, o metí la pata con esto, o me la remandé. ¿Viste la frase? Me la remandé. No. Dígale como Dios le dice, no como el pastor le dice, no como en la iglesia se dice. No, dígale como Dios dice en su palabra. Esto es pecado. No permitamos que, pues somos muy hábiles. Nuestra mente empieza a racionalizar eso y digamos las cosas como son, como Dios las define. Confesemos en arrepentimiento y busquemos seguir viviendo en su justicia. Cristo es nuestra justicia. Permanezcamos en Él. Pero bueno, ¿de qué manera práctica puedo pensar en que este nuevo nacimiento brille a través de mis palabras y mis obras? Bueno, es bueno preguntarse cómo ven a Cristo en mí, cómo ven mis vecinos, cómo ven mis compañeros de trabajo, cómo ven mis familiares inconversos, cómo ve mi familia cercana, cómo ve mi esposa, mis hijos, cómo ven a Cristo en mí. Pregúnteselo, ¿de qué manera Cristo está siendo visto por los demás? Ellos ven que lo más valioso es Jesucristo y que la autoridad máxima sobre mi vida es Dios y su palabra. ¿Así ven las personas, los demás? ¿O acaso ven un religioso que se maneja en forma autónoma de Dios en toda la semana y luego me autoengaño con ser un creyente por cumplir ciertos ritos o venir a las reuniones? ¿Cómo me ve?
la gente, cómo, no solamente las palabras, cómo ve mi vida. De qué manera, y esto para cerrar, de qué manera amo a Dios, porque ahí está el tema, el corazón de uno. De qué manera amo a Dios y todo lo que Dios me ha dado en Cristo. Es decir, su palabra y mis hermanos, la iglesia. De qué manera amo a Dios de esta forma. De ahí que Juan va a volver a este punto, va a tratar todo esto del amor hacia los hermanos en lo que sigue. Y va a decir en versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Tenemos certeza, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿De qué manera? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y esto es lo que vamos a ver el próximo domingo. Así que vamos a orar para terminar y dar gracias a Dios por este pasaje precioso. Señor, muchas gracias por tu palabra. Sin duda necesitamos siempre tu consejo. Necesitamos siempre estar atento a los imperativos que nos has dejado. Es asombroso, Señor, el obrar tuyo de este nuevo nacimiento en aquellos que realmente vivíamos en forma anómica, vivíamos rebelándonos, rechazando, escupiendo tu rostro. Así vivíamos, así nos manejábamos y, Señor, tuviste misericordia porque merecíamos tu ira, tu justa ira, y tuviste misericordia de pecadores para darles vida, pero también para exhortarnos a vivir de esta manera. Señor, gracias por la sangre de Cristo, porque es en esa sangre que encontramos perdón de pecados y el medio para seguir confesando las cosas como tú las llamas, Señor. Este pecado que aún afecta nuestra vida, Señor, como creyentes. Cuánto más en los incrédulos. Padre, rogamos que también en ellos tengas esa misericordia para abrir sus ojos, para darles un corazón nuevo que no solamente te ame y lata por ti, sino que también reconozca este pecado que tanto afecta a nuestras vidas. No son los actos individuales, esos son evidencias, Señor, de lo que realmente hay profundamente en nuestro corazón y es un rechazo hacia ti, Señor. Gracias por tu misericordia en Cristo. Pedimos esa misericordia por los que no creen. Señor, rogamos y clamamos que tú nos ayudes todos los días, Padre, a vivir conforme a lo que tú quieres que vivamos. Gracias por tu palabra, cuídanos. El resto de esta mañana te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.